texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa, El Texto Bíblico en Podcast, con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola querido amigo, bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, el versículo 4. El texto bíblico dice lo siguiente: Entonces David envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y él se acostó con ella, porque ella fue limpiada de su impureza, y ella regresó a su casa. Apreciado amigo, ¿sabes? Aquí se muestra en este versículo sobre la tentación que David acepta. Muchas veces nosotros también aceptamos la tentación. Cuando debemos de correr frente a la tentación, hacemos lo contrario y muchas veces perseguimos la tentación. Incluso en el versículo 3 vemos que David está persiguiendo esta tentación. Pero mira lo que dice aquí el versículo 4 que hemos leído. ¿Sabes? Aquí nos damos cuenta que David envía mensajeros y toma a Betsabé. ¿Sabes? El hombre después del corazón de Dios fue contra su propio corazón, siguiendo un impulso lujurioso. David ignoró todas las advertencias y todas las formas de escapar que Dios le había puesto delante. ¿Cuántas veces nosotros también ignoramos las formas en que Dios nos llama, que nos advierte que debemos de seguir por un sendero que Él nos está indicando y no por lo que nuestros pensamientos o deseos se arraigan? ¿Sabes? En la expresión que Él la tomó y ella vino a Él, no hay ninguna indicación de que David trajo a Betsabé a su palacio a través de la violencia, sino que ella vino a su petición sin ninguna duda y no ofreció resistencia, tal vez a los deseos de David. El texto bíblico dice, se acostó con ella. ¿Sabes? David sabía que esto estaba mal, pero de todas formas él lo hizo. Es difícil explicar el pensamiento de David en estas circunstancias. Actuó con el sentimiento y con el impulso, en lugar de actuar con el pensamiento y la razón. Tal vez nos podemos preguntar, si David hubiese sabido todo lo que iba a acontecer frente a este pecado, él tal vez hubiese visto que el costo era mucho mayor de lo que quería considerar en ese momento. Si David supiera que estaba en una búsqueda ilícita del placer, daría lugar directa o indirectamente, ¿verdad?, a todo lo que vivimos. Por ejemplo, todo lo que se presentó en esta historia: un embarazo no deseado, el asesinato de un amigo de confianza porque él mandó matar después a Urías, un bebé muerto, ¿verdad? ¿Recuerdas? Su hija fue violada por uno de sus hijos, un asesino también aconteció dentro de su familia, su mismo hijo asesinó a su otro hijo, después de ello hubo una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, un hijo que imita la falta de autocontrol de David, alejándolo a él y a gran parte de Israel de Dios. Apreciado amigo, el mismo tipo de ruina viene del adulterio en los días de hoy. Tenemos que recordar algo importante. David estuvo de acuerdo tal vez con la comprensión, ¿verdad?, equívoca de aquel momento cuando una persona es guiada simplemente por sus impulsos. Pero tal vez hoy nos invita a que nosotros tal vez podamos prestar atención y no aceptemos a la tentación, sino por el contrario, que estemos fortalecidos en el poder de Dios, que podamos creer en la palabra de Dios, lo que Él menciona y dice que el pecado lo que trae es muerte, que en cada momento, cada decisión que tomemos, ¿verdad?, siempre traerá consecuencias. David no sopesó, ni siquiera vislumbró las consecuencias, no porque Dios no le haya advertido, sino porque él decidió no escuchar la voz de Dios en aquel momento. Quiero hacer una oración por ti. Señor nuestro Dios, ayúdanos por favor a que cada día podamos tener discernimiento, que podamos escuchar tu voz, que podamos escuchar tu palabra. Ayúdanos a aceptar tu consejo y a desvincularnos de todo tipo de tentación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.